carros blindados, tal, se reunieron con sector privado, entiendo que con autoridades de justicia, con el presidente de la República y tal, y después salen con ese su famoso documento provisional y se tiran casi 1 hora y media hablando de que este país es prácticamente una basura, vamos. O sea, que no sirve el sistema de justicia, que está cooptado esto, que no sirve esto, que no sirve lo otro. Pero yo, perdóname, hasta hace unos días, y espero que antes de que salga esto no pase algo más, 2 tweets de la CIDH sobre Venezuela. Aquí hicieron un sinfín de conferencias de prensa, donde se dieron el lujo de hablar de todo. Y ahí creo yo que si empezamos a hacer una evaluación de cada uno de los comisionados, vamos a poder ver que sí hay un sesgo ideológico por parte de algunos. No sé cómo está dividido en números, pero creo que lo que buscaban y lo que van a buscar con su documento final es decir que este es un país con un Estado fallido, que no tenemos democracia, X, Y, Z. ¿Por qué no están en Venezuela? ¿Por qué no han ido a Venezuela? ¿Dónde está la relatora de la CIDH de Venezuela? ¿Dónde están los boletos comprados de estos comisionados que vinieron a pasársela bien aquí a Guatemala hablando sobre Venezuela? Quisiera que me des tu impresión sobre eso, porque estos cargos a nivel internacional pareciera ya que es como la mediocridad política andante dependiendo de la manera política que tengas. No sé qué reflexión sacas con eso al respecto. Yo creo que tienes un punto en el sentido de que bueno, yo soy extranjero, no quisiera meterme de fondo en el tema de Guatemala. No nos metamos en Guatemala, pero metámonos en la labor de la CIDH. Sí, exactamente. O sea, creo que se magnificó demasiado lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Había una narrativa, incluso interna en Guatemala, de que esto era casi igual a Venezuela. Es decir, era una narrativa, a mi criterio, exagerada. Es decir, hubo fricciones entre los poderes de Guatemala, claro que los hubo, pero eso es lo deseable, eso es lo deseable, correcto. Significó que el sistema funcionaba, no es comparado con lo que pasa en Venezuela. De hecho, el secretario Almagro mencionó el caso de Guatemala, diciendo, no comprendo cómo el caso de Guatemala fue un caso que se tomaron como bandera todos los países y aquí tenemos 11 abstenciones con respecto a lo de Venezuela, que es sumamente más grave. Que eso lo dijo Eso lo dijo ayer en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Es correcto, que hay que mencionar que muchos de los países que en algún momento salieron aquí, que sus embajadores ahí se rasgaron las vestiduras sobre el tema, que no estoy diciendo que haya estado correcto o incorrecto, no aparecieron o se inhibieron a conocer el caso de Venezuela. Es correcto. O sea, pero por Dios, pues, o sea, aquí vinieron a tratar de decir que debía de perdurar la democracia, lo cual creo que perduró. Sí. Y no podemos decir ahora que no tenemos cuando dijimos que sí teníamos y que por eso tenemos las autoridades electas. Es cierto. Sí. Y de Venezuela prefieren no llegar o simplemente inhibirse en conocer el caso. Es correcto. A ver, esto es ridículo. Es correcto. Perdón, Jesús, esto es estúpido. Pues. Es muy ridículo, pero también muy terrible para la imagen que da de la Organización de Estados Americanos a nivel regional. ¿Por qué? Por lo que has dicho. El secretario Almagro prácticamente diría algo parecido a lo que tú estás diciendo. Todos nos pusimos de acuerdo en que en Guatemala estaba ocurriendo un proceso que consideramos anormal y corría en riesgo la democracia. De hecho, el presidente Petro vino para acá, para Guatemala, y varios presidentes vinieron para acá a esa toma de posesión. Y entonces él dice, bueno, y salvamos la democracia, esa es la cuestión que dice la OEA. ¿Y en Venezuela? Donde es evidente el fraude electoral, donde no pudieron correr candidatos presidenciales, donde hay 1000 detenidos, donde hay 25 muertos, donde este es el segundo fraude que ha anunciado la comunidad internacional, en donde además de eso tenemos persecución a la oposición completamente, porque hay gente en el exilio, 7 millones, y aquí tenemos 11 abstenciones. Es decir, y como dijo el secretario Almagro, no es que estamos diciendo que la resolución no decía hubo fraude, la resolución no decía solo condenar lo que se estaba pasando y narrar los hechos que se estaban aconteciendo en Venezuela. Entonces, como dice el secretario Almagro, esto es inédito, estamos negando hechos. No, y ¿sabes qué? Ahora quiero ponerte algo que dijo un embajador sentado en esa mesa, creo que era de Perú. Sí, es fuerte lo que dice. Pero quisiera ponerlo para que lo veamos y lo analicemos, porque es que de verdad yo te digo que es una hipocresía a otro nivel. Yo pienso que la política internacional ya es un cargo de lujo para alguien que quiere ir a sentarse y no hacer nada. Aquí está, ahorita lo ponemos aquí. Vaya 5 ausentes. ¿Qué significa abstenerse? En el fondo es no tener la suficiente
voluntad de expresar que están a favor de la verificación de los votos que asignan, en teoría, la victoria al señor Maduro. Pero aún es peor, por quienes no se han apersonado, siquiera por la vía electrónica o por internet, 5 miembros de este organismo internacional. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué la OEA, por qué los sistemas democráticos en el mundo, especialmente en América Latina, por qué Latinobarómetro nos dice año a año que nuestros ciudadanos y especialmente nuestros jóvenes no nos creen a los políticos, no creen en la democracia, no creen en el sistema representativo, porque ven esto, justamente, ven 11 abstenciones, países que... No solo no le creemos ya a los políticos locales, sino que le creemos menos a los burócratas internacionales, si quieres llamarles de alguna manera. O sea, a ver, solo para que la gente entienda un poco. La CIDH que vino a Guatemala tiene que ver con la OEA. Digamos, lo más importante en términos de países fue la reunión del día de ayer. Y como dice él, no se pudieron ni conectar a la pantalla. Pero aquí sí estuvieron. Vamos. Aquí sí reventaron Guatemala y ya quiero ver el informe ridículo que van a presentar al final. Y ahora resulta que Lula medio te disfraza el rollo, que quieren poner a Petro para que le vaya a hablar. Vos, pudiéramos negar, Jesús, que aquí es un tema ideológico, porque creo que nos hemos preocupado en los últimos años en países como el nuestro o en Latinoamérica y tal. No, es que el tema no es ideológico. Es que no es ideológico. Es que esto es evidente, pues. Hay de hecho 2 cosas que está mencionando que son muy importantes, aunque esto sea un poco políticamente incorrecto. La primera cuestión es cómo funciona la comunidad internacional. Entonces, la comunidad internacional funciona a partir de intereses. Y esto es una cosa que a veces puede ser muy triste, pero también es la realidad. Hay que recordarlo. Y hay que recordarlo. Entonces, la situación de Venezuela es grave desde el punto de vista jurídico desde que Chávez tomó el poder. Es decir, desde que tomó el poder se dijo que Chávez, la constituyente, fue un golpe de Estado. Pero en ese momento el relato de la izquierda internacional era que era el movimiento más progresista que existía en América Latina. Chávez tomó el ámbito internacional como un ámbito de propaganda. Recordarás, Luis, cómo compró conciencias en América Latina cuando el petróleo era altísimo, $120 por barril, y nadie decía nada porque Chávez además financiaba programas internacionales en varios países de América Latina. Y con eso se callaban las violaciones flagrantes que había en Venezuela desde el año 2000, la intervención del Poder Judicial, la cooptación de la Asamblea Nacional, la destrucción de la oposición. Todo eso se avaló. Y la comunidad internacional lo que ha hecho es, de alguna forma, callarse en muchas cosas por la composición de la comunidad internacional, sobre todo cuando la mayoría eran países gobernados por el socialismo del siglo XXI, hasta que Venezuela entró en un declive económico. Y la conformación geopolítica cambió hacia ciertos países con más gobiernos, más de centro y más de derecha. Ya no hay plata, entonces ahora ya no hay plata y tal, no sé cuándo. Luego, hoy en día hay otro factor de interés. En el caso, por ejemplo, de Guatemala, es muy triste también. ¿Cuál es lo triste? Que la comunidad internacional siempre actúa con los países más pequeños y quizás que consideran débiles. Con Guatemala nos vamos a afincar, vamos a venir, vamos a mostrar que tenemos fuerza, pero no con algunos países con los cuales, o bien porque tienen un poder económico importante, o bien porque tienen un poder militar. Lo estamos viendo en Europa con el tema de Rusia, lo hemos visto en el caso de Turquía, Entonces Venezuela en ese sentido presenta también esa peculiaridad. Nadie se quiere meter con el gobierno de Maduro porque es un gobierno amponil, pero tiene un ejército poderoso, está el tema de la frontera con Guyana, que es un posible conflicto, y eso le preocupa a Lula. No sé si le preocupa a Lula la democracia per se. Está bien que ahora haya tomado la decisión de tomar la embajada de Argentina en convenio con el gobierno de Argentina. Yo creo que eso es valioso, pero su motivación no sé si es
solo y única exclusivamente la democracia. Lo mismo que Petro, ¿sí o no? Lo que temen es el conflicto geopolítico que puede resultar de una guerra civil en Venezuela o de la situación de Guyana, que es un tema muy complicado, que no es el tema de hoy, pero es un tema que está latente. Entonces, si tomas en cuenta todo esto, es lo que tú acabas de mencionar. Es decir, si hay un interés económico, nos callamos. Y pasa lo que dice el canciller de Perú, que me gusta este extracto que has puesto, que entonces pues nadie cree en esa institución. No, es que la gente dice, bueno, pero eso es un cinismo total. Nos hablan de democracia, nos hablan de derechos humanos y todo es mentira. Las 11 abstenciones de ayer, como dijo el secretario Almagro, es negar hechos. Están negando hechos y los hechos son violaciones flagrantes, ya no de los tratados internacionales de derechos humanos, de la Constitución de Venezuela. Y si eso se avala, queda la comunidad internacional como unos, bueno, ridículos. Porque si tú generas esta idea de que estás amenazando y no pones una coacción, entonces lo que hay es impunidad. Ahora, Jesús, siendo ciudadano venezolano, sé que tenés familia ahí, si pudiéramos hacer un perfil clínico de esta gente, veamos. Porque, a ver, ves a Diosdado Cabello, ves a Maduro, y vos decís, estos cuates tienen problema. A ver, seguramente aborazados por el poder, con ambición de más dinero, por control. Yo te diría que esos son parte de los elementos bajo los cuales el ser humano a veces pierde, ¿verdad? Sí. Pierde la situación y la tierra. Pero si nos atreviéramos a ponernos la bata de un psiquiatra o algo, ¿crees que hay un problema también mental de esta gente? Ya llegó a un punto donde están rayando ya en una enfermedad al punto de perjudicar al país aún más de lo que ya está. Yo creo que desde los antiguos hemos visto que una persona que tenga mucho tiempo en el poder termina afectándose psíquicamente. Es decir, si tienes 25 años allí, verdaderamente sientes que no hay posibilidad de que tú no estés allí. Además que muchas de estas personas no es que han estado en la actividad empresarial, han tenido que arriesgar cosas, sencillamente son un conjunto de personas que se montaron sobre alguien que sí arriesgó. Es decir, no estoy de acuerdo ideológicamente con él, evidentemente, pero Chávez arriesgó, tomó las riendas de una revolución, él era el carismático, al no estar él, estos sencillamente lo que hacen es vivir de la deuda contraída políticamente de Chávez. Y cuando ahora se percatan de que no tienen votos que antes decían que tenían, pero que ahora es evidente que no tienen, la resolución es: nos vamos a quedar en el poder. ¿Por qué? Porque en realidad, creo yo, no tienen un proyecto realmente. Hay movimientos de izquierda en América Latina. Yo, por ejemplo, no estoy muy alineado con las cuestiones de izquierda, pero, por ejemplo, no puedes comparar la izquierda argentina, que aceptó el resultado de Milei y se quedan en la oposición y ven qué pueden hacer, a esto. Esta gente dice: no nos vamos del poder nunca. Eso es lo que ha dicho Diosdado Cabello. Nunca. Y frente a esa resolución no es vamos a negociar, ellos abiertamente dicen no vamos a negociar. Es una situación ya que raya en la enfermedad. Y quiero, sí, correcto, tipo psicópata los tipos. O sea, y tal vez es un poco arriesgado decirlo, pero a ver, el poder te enferma, el dinero te enferma, la mezcla de esas dos, yo creo que el diablo te susurra al oído y te dice haz lo peor que puedas hacer, no importando tú estés bien. Sí. Hay un video que te voy a mostrar ahorita que es un poco más los acontecimientos de violencia que se han estado dando en Venezuela. No es un escenario, digamos, que no conozcamos, porque desde Chávez hubieron manifestaciones duras, y durante Maduro han habido duras, pero tal vez como para humanizar un poco a la gente, de que al final de cuentas, digamos, estos problemas políticos continúan, uno, porque pues, estos políticos han logrado de agenciarse de los puestos claves y de los militares, pero segundo, porque la comunidad internacional lo ha permitido. O sea, es que hay que ser claros. O sea, la comunidad internacional, como bien decías, se mete cuando cree que puede cambiar algunas cosas y porque hay intereses, y a otras cosas simplemente no se mete. Sí. Y yo te digo una cosa, estos burócratas internacionales, lo digo con todo respeto, creo que se suben al barco donde creen que pueden ganar y donde pueden asegurar su puesto. No sé si tenemos ahí el otro, y quiero que veas, porque ya son 25 muertos. Es más, la gente que grabó estos videos ya está yendo a ser sacada de su casa. Sí. Ya los controlaron, probablemente están encarcelados, ya hay líderes de la oposición que están capturados, y ya
María Corina Machado y el otro señor ya están amenazados también de que siguen así, los van a ir a capturar. Sí, sí. Pero ahí puedes ver tiros, hay digamos, cómo se está enfrentando la población, que ya está harta, que le hacen un llamado al ejército también como para reaccionen, pero ahí están botando la estatua de Chávez. ¿Y por qué te enseño esto? Porque es que de verdad me pregunto por qué los militares no responden a una población desesperada. Y seguramente es porque los militares seguramente encontraron también que dentro del juego les cae alguito, ¿verdad? Perdón que te lo diga así, pero, ¿verdad? O sea, seguramente ahí rueda plata, pues. Sí. Los militares ya probaron y ya saben el sabor de la plata y entonces no se mueven. Sí. Porque de lo contrario creo que el llamado de una madre de un hijo que acaba de fallecer, el llamado de una abuela que dice, mire, ya no puedo más, este país ya no puede más, y los militares, como que nada, siguen respondiéndole a un líder que, de líder creo que no tienen absolutamente nada. Sí. Hay dos factores aquí que has mencionado que son clave. El primero es, la comunidad internacional avaló la tecnificación sofisticada del ejército. Me explico, los países occidentales, salvo Estados Unidos, que desde el primer momento dijo no le vamos a vender armas a Venezuela, otros países occidentales dijeron es nuestra oportunidad de venderle armas a Venezuela. Esto hizo Zapatero en el gobierno español, armando constantemente, vendiendo armas de España a Venezuela. Hizo Francia también en su momento, creo que lo hizo en cierta forma, si mal no recuerdo, evidentemente Rusia, claro. China, recientemente Irán. Le han vendido mucha arma al ejército. No se sabe exactamente cuánta arma tiene el ejército de Venezuela, pero de los ejércitos de América Latina es uno de los más fuertes, siempre ha sido uno de los más fuertes, y probablemente esté entre los 3 o 4. Entonces, esta es la primera cuestión que hay que tener aquí. ¿Por qué le vendes armas a este dictador, pues? Bueno, porque habían negocios multimillonarios del aparato industrial militar. Entonces, esta era la primera cuestión que es importante. Estados Unidos siempre se negó, quizá en ese sentido, y Estados Unidos siempre actuó bien. Creo que el gobierno de Bush fue el primero que dijo, no vamos a vender y vamos a boicotear, pero todos los demás dijeron, vamos a venderle. Esas son las armas que están matando a esta gente. Buena parte de ellas. La segunda cuestión importante es, el ejército tiene privilegios enormes. Manejan las minas, manejan partes de la industria petrolera, el gobierno se asentó sobre los militares, y los militares son los que gobiernan. De hecho, Luis, quien anuncia los resultados es el ministro de Defensa. No fue el Consejo Nacional Electoral. Para que se haga una idea, los guatemaltecos es como que no sea el TCE, sino sea el comando del ejército, que diga cuáles son los resultados electorales. A ese nivel hemos llegado. Esto es quizás lo que buena parte de estos burócratas internacionales le deberían de recordar, que esto se venía documentando. Yo ahí, con todo, sí salvo al secretario Almagro, porque el secretario Almagro desde el primer momento dijo que esto iba a pasar. En el caso de Venezuela, yo creo que siempre acertó. Lo cantó. Lo cantó. Ahora, ¿qué le espera a Venezuela? Porque obviamente no te pido que ahorita frotemos la lámpara de Aladino o la bola de cristal, sí. Pero yo te digo una cosa, aquí tristemente es la población indefensa, no armada, contra militares que están dispuestos a quitarle la vida. Claro. Y con alguien hablábamos y decía, y suena muy fuerte, es si la gente no está dispuesta a perder la vida, esto no se va a resolver. O sea, qué feo lo que te estoy diciendo, pero es que creo que era o es un tema de vida o muerte. O sea, porque los militares los van a matar, pero si la población no hace más allá de lo que está haciendo, esto es como lo que pasó en Nicaragua, que fueron 25 días donde votaron todo y simplemente todo volvió a la normalidad. Comunidad internacional puede levantar la cantidad de comunicados que se les dé la gana, estoy seguro que no van a intervenir, no va a entrar militar de algún otro país a combatir, eso no va a suceder, y veo muy difícil que un Petro o un Lula, por obvias razones, sí, puedan llegar a conciliar una situación con Maduro para soltar el poder, cuando es lo único que le queda para mantenerse libre de estar encarcelado o muerto. Así es. Bueno, si me permites una cosa aquí, a descender a algo literario, pero esto se parece mucho al Señor de los Anillos. En El Señor de los Anillos mucha gente está pidiendo auxilio, y el auxilio no llega hasta que en las últimas circunstancias la gente prende las luces y va a la batalla final.
pareciera que estamos viendo que la comunidad internacional ha sido corresponsable de muchas cosas. A nivel nacional, la oposición venezolana también ha cometido un sinfín de errores, ¿no? Nacionalmente, muchos venezolanos avalaron los programas socialistas y revolucionarios y todo, hasta que vieron la tragedia de cómo el socialismo puede llegar a este grado de destrucción, pero bueno, eso es el pasado. Ahora lo que estamos viendo es que se están alineando cosas. La base chavista los ha abandonado, es decir, buena parte de esos votos que fueron a Edmundo González Urrutia fueron la gente que votaba por Chávez e incluso por Maduro. Dirigentes históricos del chavismo le han dado la espalda a Maduro. Internacionalmente, gobiernos de derecha y de izquierda, al menos en este asunto, están alineados. ¿Quién se mantiene firme? El ejército. Y como tú dices, la situación más grave es que los ciudadanos, armados o desarmados, no pueden enfrentar un ejército, tercero, cuarto ejército, segundo ejército más fuerte de América Latina. Eso es imposible, eso es solo en películas. Entonces, los militares tienen que asumir su rol. Los militares tienen que decidir o defienden la Constitución, de verdad, o se suman a un proyecto cuasi totalitario. Y yo creo que la comunidad internacional está muy consciente de eso. Si esto no se decanta por una solución en la cual el país se reconduzca, va a haber una implicación geopolítica muy brutal. No es solo el tema, como se dice, de la migración, que ya es brutal, sino el tema geopolítico de la defensa del orden internacional. ¿Por qué? Porque Venezuela es un satélite de países antioccidentales, Irán, Bielorrusia, Rusia, etc. Y entonces si se recuperan, esto va a ser muy problemático. Yo me imagino que también, digamos que las palabras de Maduro o esa percepción de tranquilidad y prepotencia, él siempre ha sido, me parece poco inteligente, pero su poca inteligencia lo lleva a hacer chistes y a hacer cosas como medio irreales y tendrá algunos seguidores. Pero te decía porque pareciera que China y Rusia tienen intereses que tal vez no podemos palpar. Sí. Y gran medida por lo que esto no se resuelve es porque China y Rusia le dan el respaldo a Maduro. Si no, esto probablemente pues, no se resolvería, pero como es geopolítica dirán, yo voy a perder esto, de repente pensarán y quedará en manos de Estados Unidos. Cuando quien lo controla ahorita es correcto, sí. Rusia y China. Seguramente, tengo entendido que Rusia tiene buques cerca de algunos lugares, que China invierte X, Y, Z. ¿Crees que China piensa y Rusia piensa en el venezolano que está recogiendo comida de la basura, no, que vive bajo el socialismo, que cada vez está peor, que el sueño de los jóvenes está tirado a la basura? Bueno, y dejé de mencionarte Cuba ahí. Más en aspectos de la sociedad, ¿crees que Venezuela ya llegó, digamos, al peor escenario que tiene? Estamos en el peor escenario. Nunca había... Venezuela solo en un escenario similar es la independencia, que fue la más sangrienta de toda América Latina. Eso por cierto. Quizás Argentina fue la más sangrienta. El país quedó 2/3 partes arrasado. Ejércitos... Ok, esa es la situación más parecida. No hemos tenido un proceso más destructivo que este. Y estamos, como tú dices, en la situación más dramática. 7 millones de venezolanos en el extranjero, eso es lo que dicen las cifras. El país económicamente destruido, el aparato industrial no existe, los talentos humanos fuera, violencia, desaparecidos, exiliados. Psicológicamente el país destruido porque tanto los venezolanos fuera como adentro han visto perder todo lo que conocían de Venezuela. No existe, eso es un recuerdo. Todo eso es cierto. Y yo creo que frente a esa situación estamos en una posibilidad de un cambio, es como un parto. Yo digo que es como un parto. Te quiero enseñar un video de Maduro. Lo ves y lo ves con tanta tranquilidad. Todos. ¿Dónde vive Leopoldo López? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo muestran? ¿Cuántos cientos de millones de dólares tiene? ¿Dónde vive Juan Guaidó? ¿Dónde vive Julio Borges? Antonio Ledesma, Freddy Guevara, Smolansky, Vecchio, Lester Toledo, todos los que están complotados desde Washington, todos los que se reunieron ayer con Dan Erickson. En la Casa Blanca hubo una reunión ayer con Dan Erickson, donde estuvo toda esta gente.
planificando nuevas sanciones contra Venezuela, acciones armadas y muchas otras cosas. Sé todo lo que hablaron en la reunión. Convoqué constitucionalmente como jefe de Estado y un 30 de julio se eligió la constituyente y una vez establecida la Asamblea Nacional Constituyente se hizo la paz en Venezuela hasta nuestros días. No, y una pregunta tal vez fuera de ¿quién es esta gente vos? O sea, ¿quién es esta gente que lo rodea? O sea, tener el valor de salir a la par de él es porque están dispuestos a dar la vida por él. Porque seguramente mensualmente o porque tendrán unas riquezas inmedibles. No sé si ubicas a más de alguien ahí. Sí. Pero ¿quiénes son estos peleles? Pues vea, perdona que te lo diga, es que de verdad tiene que haber una ceguera total y una riqueza exorbitante para yo pararme a la par de un cuate que está diciendo que Estados Unidos está confabulando para nuevamente atacar lo que para él es un país soberano. Y termino con eso y te hago otra pregunta sobre, digamos, la fuerza de Estados Unidos y por qué es que en este país no termina de funcionar. Sí, Maduro dice todo esto, pero lo que no responde nunca es dónde están las actas. Esto es la clave. Yo creo que podemos escuchar que si Elon Musk se robó la información desde Macedonia del Norte, y le empezó a tirar que ahí. si él quiere pelear con Elon Musk. Todo esto es un proyecto de una gente que tiene 25 años al poder y se ha encargado de decir cuántos relatos fantasiosos hay, pero ahora hay pruebas, hay hechos, y los venezolanos lo conocen y el mundo lo conoce, que es dónde están las actas. Entonces, al frente a eso es un gobierno que está usurpando el poder. Son delitos penales en Venezuela, además de violaciones a la Constitución. Y luego hay violaciones flagrantes a toda la comunidad internacional, los tratados internacionales, la Carta Interamericana Democrática, todo. Entonces es un relato medio cuasi ideológico para justificar la usurpación. Son una camarilla, son 3 o 4 que han estado allí, que se mantienen fieles a Maduro y el ejército. Luego los dirigentes de izquierda que lo acompañaban ya ni siquiera están. Muchos están en el exilio. Él dice en el video que hay varios que están afuera, pero no es que se fueron a Disney a pasear con su familia, o sea, están exiliados políticamente, perseguidos políticamente. Pero insinúa que tienen millones de dólares, pues eso es lo que insinúa. Se fueron, están en otro país y aparte tienen millones de dólares, eso es lo que él insinúa. Sí. Y la otra cosa que te quería plantear es, Estados Unidos es muy influyente en países de Latinoamérica. Obviamente en Centroamérica más, y como bien decías, no solo Estados Unidos, sino la comunidad internacional como tal. En Centroamérica, pues es porque son países más pequeños, son mucho más influyentes. Pero ves que en Nicaragua, pues no terminan de funcionar las cosas. Venezuela, el mismo Trump hizo un intento. O sea, ahí fue donde jugó la figura de Guaidó y creo que fue donde más cercano estuvo el rollo de poder hacer algo y tal. No funcionó. Y por el otro lado ves, pues, te lo tengo que decir porque es una realidad, Biden levantando las sanciones, pero además de levantar sanciones, permitir que hayan contratos con Chevron sobre el tema del petróleo. Correcto. Entonces ahí decís, pero que alguien me explique, pues. Que alguien me explique entonces por qué entonces son tan férreos en otros países y en estos no. Es correcto, porque además muchas cosas dicen, no, pero China, Rusia y tal, pero es que hay empresarios, y eso lo dijo el Wall Street Journal días antes, en Estados Unidos que le convenía el mantenimiento de Maduro. La frase que dice Maduro constantemente es, yo soy garantía de paz. Pero la paz es en parte un llamado a la comunidad internacional en ciertos inversores que les entregan al país con tal de ellos mantenerse. Entonces hay concesiones petroleras de oro, de bauxita, de uranio, que son completamente ilegales. Le han entregado al país a esas potencias extranjeras. Entonces dicen, nada, la cháchara contra Estados Unidos, contra el gobierno quizás, pero no contra ciertos actores. Entonces ya en Estados Unidos ese debate existe, ¿no? Y por eso es la confusa política exterior del presidente Biden. Confusa, porque le quitaste sanciones a ciertas personas y luego ahora dices, bueno, pero se las quitaste para abrir un proceso democrático. Ese es el proceso democrático que hubo en Venezuela. Esa es la situación. Ahora, ¿crees que en algún momento María Corina Machado y el que ganó la presidencia, supuestamente, eso es lo que dicen los números, ¿crees que puede llegar al punto donde sí los encarcelen? Mira,
Yo creo ¿Crees que la comunidad internacional actuaría distinto si hace esto? A ver, Leopoldo López ya estuvo preso ¿cuánto tiempo? Sí. O sea, primero tuvo que irse él casi que por su lado antes de que lo fueran a ayudar. Sí. ¿Verdad? Yo, como te digo, perdona que sea tan escéptico, pero quisiera escucharlo de tu boca. ¿Hay algo que se puede hacer? ¿O es que simplemente van a pasar los días y todo va a seguir a la normalidad, Jesús? Bueno, yo creo que yo quisiera que cambie. Pero es que mientras pasan los días, van a aparecer actas manipuladas. Sí. Van a aparecer resultados que contrarresten lo que subió en internet María Corina Machado. Sí. O sea, si vos le das tiempo al malo, se inventa la historia y son buenos. Sí. Son buenos para contar novelas. Mira, yo creo que eso es una pregunta muy válida y compleja. Yo tengo solo una respuesta. Cuando a Chávez dejó el poder en el 2002, yo creo que el chavismo sí podía arguir que era un golpe de Estado. Porque fueron los militares los que pidieron la renuncia del presidente y eso desde el punto de vista estrictamente constitucional era sospechoso. Tenía que haberse hecho bajo unos mecanismos más formales. Chávez todavía seguía siendo popular y el golpe de alguna forma decía estabas transgrediendo el orden constitucional. Vale, vamos al 2024. Aquí es una elección que fue amañada desde el primer momento y con toda esa elección amañada el gobierno... Fraude. ¿Ah? Es un fraude. Es un fraude electoral. Y frente a ese fraude electoral hay pruebas contundentes que dicen que la oposición gana con el 70% de 30%. Aparecen actas manipuladas 4 días, todavía hoy en día no aparecen. 5 días, una semana, eso decía el secretario del Macro. ¿Cuándo van a aparecer? Mañana, hoy. Nadie les va a creer. Porque ya es indudable que han sido forjadas. Y la oposición tiene las pruebas de cotejarlas. Insisto, ellos no hablan del proceso electoral, hablan de la invasión, de que se quieren apoderar las riquezas de Venezuela, todo eso. La pregunta es, ¿ganaron la elección? ¿Sí o no? Y si no la ganaron, como prueban, están usurpando el poder. ¿Cuánto se puede mantener un gobierno que usurpa el poder con 70% del país en contra? Esa es la pregunta. Las Fuerzas Armadas dicen, bueno, aquí vamos a montar un régimen totalitario, esto va a ser de bayonetas. Dijo en algún momento que esto iba a ser una revolución, no sé, la de Cuba, pero aquí yo creo que sí podemos ver que Venezuela no es Cuba. En 25 años la gente ha luchado y ha puesto vidas, sangre, sudor y lágrimas a esto. El país no se va a doblegar y entonces esto es una apuesta muy grande. No, y de hecho me acordaba porque hubo un comunicado de la CIDH, la misma CIDH que vino acá, que lo hizo a través de un tuit. O sea, no fue un comunicado público, no fue una conferencia de prensa, que decía que había que, de alguna manera, respetar las manifestaciones pacíficas. Pero ¿cómo? Si son 25 muertos. O sea, no te es el valor, no tenés los pantalones de decir que esto no es una manifestación pacífica, que han muerto y que van a seguir muriendo. Y que no solo son estos 25, son los que han muerto en años anteriores. Y todavía me tirás, hay que valorar las o sea, pero por Dios. Sí, es que... Y de verdad, como venezolano, eso te ha de sonar realmente vergonzoso, ¿no? Porque yo te digo una cosa, hipotéticamente, pongámonos en este escenario. Viene el ejército, ¿cómo se llama el ministro de la Defensa? Que se me olvida, tiene un nombre ahí. Vladimir Padrino. ¿Cómo? Vladimir Padrino. Vladimir Padrino, sí. Digamos que Vladimir Padrino decide y dice, vamos a estar con la gente. Pero no solo vamos a estar con la gente, sino vamos a acompañarlos. Y vamos a quitar a este señor que perdió las elecciones. ¿Sabes qué va a decir la izquierda? Que le dieron golpe de Estado a Maduro. Sí. O sea, está dispuesto, la izquierda está dispuesta a manipular la información en los tiempos que le conviene, pero si hoy el ejército se volteara con la gente y quita a Maduro, sí va a salir a gritar que hubo golpe de Estado contra Maduro. O sea, ¿cómo pueden existir ese nivel de incoherencias? Sí. A ver, entiendo que media vez la fuerza militar llegue a retirar a un funcionario, ya es considerado para muchos golpe de Estado, pero está comprobado que perdió con el 70%, como bien decías, y va a acompañar a la gente para decirle, mire señor, agarre sus cositas y váyase. Te apuesto que los gritos de Brasil, de Chile no, porque ya le está dando duro, pero seguramente va a haber un Petro diciendo
no era la forma de haber sacado a Maduro. Sí. O sea, ahora resulta que hay formas de sacar a un dictador que además mata a ciudadanos en la calle. Explícame eso. Yo de verdad, yo eso no lo entiendo. Para resolver esa incoherencia, bastaría solo que el ejército dijera... Ya no me voy a meter. No me voy a meter, pero diga, muestre las actas, presidente. Sencillamente eso. Pero esta cúpula militar es parte de los grandes negocios con el gobierno. Entonces, eso no va a pasar por parte, creo yo, de los altos mandos. A menos que haya un quiebre muy radical. Tiene que haber un quiebre en el ejército. Pero si no hay ese quiebre interno, por las razones que hemos visto, de que están persuadidos de que lo que están haciendo es incorrecto, la comunidad internacional está en un dilema. O nos quedamos en un bla, 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 y esto no tiene consecuencias porque ya el bla, bla, bla fue hace 6 años, cuando 60 países no reconocieron a Maduro. 60 países. Y se puso el gobierno de Guaidó, y Guaidó fue un presidente en el aire. Si la comunidad internacional no hace algo, y terminamos con algo como Guaidó, que era lo que tú decías hace unos minutos, que todo esto se diluya, y Maduro se quede allí, la imagen de impunidad que va a quedar internacionalmente es brutal. Y la falta de credibilidad. Sí. Porque como bien decías, es un falta de... A ver, es un bla, bla, bla para Venezuela. Sí, correcto. Pero no es un bla, bla, bla en países como este. En países como, ¿qué te digo? El Salvador, Honduras y otros países de Latinoamérica, donde sí mete la mano fuerte. Sí. Fuerte. Obviamente las condiciones del país no son las mismas, pero incluso a veces dan gasolina para decir, para los políticos de turno, de que el país no se encuentra en las mejores condiciones. Pero cuando volteamos a ver a Venezuela, por Dios, somos países que vamos caminando con nuestros errores, pero tenemos democracia, tenemos instituciones complicadas, pero que cada vez van fortaleciéndose más. Yo creo que ojalá, y te digo una cosa, tristemente, de los malos escenarios salen buenos ejemplos. Sí. Venezuela, tristemente, ha sido un mal escenario, de donde creo comunidad internacional nunca ha sacado un buen ejemplo. Sí. Ojalá que ahora, sí, los gobernantes de otros países vean Venezuela y digan, a ver, yo no me puedo quejar de que aquí no hay democracia, que aquí que las instituciones, que esto y lo otro, sí, porque o sea, miren lo que hay. Y por el otro lado, que el ciudadano común y corriente se dé cuenta realmente de que las autoridades locales e internacionales no los representan. No entiendo yo por qué tenemos que estar manteniendo gente en la OEA, en Naciones Unidas, no en mal plan, y no porque no confíe en ellos, no porque no valore la función que hacen, porque está clarísimo que digamos que sí pueden actuar bien, pero cuando pasan casos como el de Venezuela, que es donde de verdad se ve el talante de esta gente, no pasa. Entonces lo que hace cualquier ciudadano en Latinoamérica es, bueno, entonces cuando pasa en mi país, pues esta gente no va a hacer nada. Claro, porque hay un tema, Luis, ahí que si el caso de Venezuela es un tema para hacer show político, es decir, si yo, por ejemplo, soy un embajador y quiero que mi gobierno me vea que yo soy el más radical contra Venezuela y estoy ahí en cámaras o soy el mayor defensor de lo de Venezuela y tal, y eso es un show ahí, ¿no? La imagen que va a pasar es que es un show, pero eso no tiene ningún efecto real. Claro. Y entonces, claro, como tú dices, eso se deslegitima completamente. Si los que están ahí, los que defienden esto, que es la cosa más abyecta que ha habido en América Latina en los últimos, no sé, 50 años, lo defienden, como tú dices, entonces estamos en una situación muy grave en Latinoamérica desde el punto de vista cultural, psíquico, ideológico. Es decir, que hay gente que defiende un régimen totalitario. Si, por ejemplo, un determinado grupo de izquierda dice, no, que Maduro ganó las elecciones, entonces tú dices, bueno, eso es lo que quieren para su país. Ese es el dilema que tienen en Chile con el Partido Comunista. El gobierno de Boric, que es del Partido Comunista, el propio Partido Comunista de Chile dice que Maduro es legítimo. Y entonces Boric, que es de izquierda, tiene que decir, no, pero nos distanciamos del Partido Comunista. Yo si fuese chileno digo, estoy preocupado. Esta gente quiere reeditar a Maduro en mi país. Ese es un punto importante. Y luego lo otro es que si yo hago ese show, pero no tiene efecto, esto va a dar la imagen de impunidad. Yo como venezolano creo que lo de Venezuela es lo más grave, pero también digo, lo de Nicaragua es sumamente grave, pero ahí no hay tanta noticia, porque también ha sido corresponsable de la comunidad internacional. Sobre Nicaragua, eliminaron hasta una universidad recientemente, el INCAE, persiguieron a la iglesia, cosa que no pasaba en Venezuela. Eso es gravísimo.
pero la comunidad internacional no pone mucha bulla allí. ¿Por qué pone bulla en el caso de Venezuela? Porque hay intereses económicos también, y eso también los venezolanos tienen que entenderlo. Es triste esto, es lo que ponías de Guatemala. Oye, ¿Por es qué que en Guatemala sí les encanta armar lío por todo. Bueno, porque a lo mejor vengo y me tomo el selfie, hago el comunicado y todos se confabulan. Está bien, por la mejor causa que sea. Pero la comunidad internacional tiene que decir, esto no estamos aquí para que nos den show. Tenemos una responsabilidad muy importante. Entonces yo vengo aquí en Guatemala y estoy salvando la democracia. Bueno, sí, pero no está salvando la democracia en Guatemala de la misma forma que es la situación en Nicaragua. O sea, Guatemala no era Nicaragua, Guatemala no era Venezuela. Guatemala no era un experimento totalitario. En el caso de Nicaragua y Venezuela las cosas son mucho más graves. En el caso de Cuba las cosas son graves. Pero si eso no se entiende, vivimos en un show permanente, que yo creo que es lo que dice el secretario del MAG. El antes y el después de la comunidad internacional, si pasados los días no se resuelve nada, ¿cuál debiera ser el llamado de los países a, digamos, a quienes se inhibieron o no quisieron conocer la gravedad de este asunto? Están optando a un supuesto proceso de negociación, que yo creo que es un proceso de negociación que no tiene sentido. ¿Vas a mandar a Zapatero ahí, pues? Sí, bueno, Zapatero estaba metido allí. ¿Vas a mandar al Papa Francisco? Con todo respeto. Sí, esta es la situación. Zapatero es mediador. No, pues, es que también el Papa Francisco ha dicho que ha llegado a arreglar ahí vainas, pues, sí. En su calidad de líder de la Iglesia Católica. Pero perdón, de ese lado, porque no lo estoy juzgando como líder de la Iglesia Católica, pero sí lo estoy juzgando como mediador, pues es que no ha pasado absolutamente nada. Sí. Probablemente, a ver, que no estaría mal, probablemente se siente simpatía a gobiernos de ese lado ideológico. Hay mucho de esto. ¿Qué papel va a jugar si llega Lula y Petro a hacer esta payasada que quieren hacer? ¿Crees que lo único que van a hacer es ganarle tiempo a Maduro y probablemente por eso es que se está sugiriendo? Yo creo que hay que ir más allá, ¿verdad? Esto no van a ir a plantearle una negociación. Hay dos escenarios aquí. Uno es que ellos evidentemente en el caso, por ejemplo, de Lula y Petro están interesados en un proceso de negociación. ¿Cuáles son, en mi criterio, los intereses que tiene Petro y Lula en ese proceso de negociación? Si somos honestos, digamos, pueden ser intereses geopolíticos, evidentemente, son países fronterizos. Claro. O sea, si esto se vuelve un desastre, esto impacta a Brasil y Colombia. Válido. Intereses de tipo ideológicos, son aliados y sienten que ellos pueden de alguna forma lograr un acuerdo en el que tampoco los identifiquen con Maduro, porque esto también es importante. O sea, pues, ayudo, pero yo no soy de él. Ayudo, pero no soy de él. Hay algo de eso también. Tercer punto, tiene más ascendencia, y esto sí hay que considerarlo, en el chavismo disidente. El chavismo disidente que no quiere a Maduro ve a estas dos opciones como una opción. Cuarto, esto sí es importante, ellos creo que están más claros, en este sentido sí, Petro y Lula están más claros en la amenaza militar que otros presidentes. La amenaza militar interna. Esto es, si esta gente se quiere consolidar en el poder, nosotros estamos claros que se va a querer consolidar en el poder contra toda evidencia, y esto sería la peor situación. Eso sí hay que reconocerlo. Los demás creen que era tu hipótesis. Esto no es una vuelta atrás. Yo creo que Petro y Lula tienen miedo de que ese modelo se consolide. De que aunque tenga el 80%... ¿Pero cuál es su miedo? ¿Cuál es su miedo? ¿Que los ataquen a ellos? No, hay dos miedos. El miedo es más migración, eso le impacta a Colombia brutalmente, sí, a Brasil, pero también el miedo de que con esta gente vamos a tener que lidiar en el conflicto de Guyana. Guyana son 170.000 kilómetros cuadrados llenos de bauxita, oro, diamantes. Es la reserva petrolera más grande que la que Venezuela tiene. Y que ya Venezuela se está peleando con ellos. Y que Venezuela tiene ese caso en la Corte Internacional de Justicia y que ahí Brasil juega un papel fundamental. Si eso ahí es un conflicto, ya no es que estás negociando las actas electorales de Maduro, estás negociando un territorio gigantesco. O sea que digamos ahí si lo vieras en capas, sí, tenés Estados Unidos, Rusia y China. Sí. Abajo utilizarán gente como Lula y Petro, a la gente de Guyana, sí, y Venezuela dándose. Sí. Y aquí, digamos, correcto, van sí,
en capas, digamos, los intereses y creo que hay países más poderosos que están utilizando. Claro, sí. O sea, Sí. porque obviamente el beneficio para Venezuela va a ser para China y para Rusia. Sí, porque hay conflictos que tienen impactos que van más allá del país. Es como la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española no era una guerra civil en España, era un juego geopolítico. Era el primer juego, es el anticipo de la Guerra Fría. Entonces, ahí juegan, los comunistas querían tomar España, los fascistas querían tomar España, Occidente quería saber España, y España era el teatro de operaciones. Venezuela en parte es un teatro de operaciones, por lo que tú has dicho. Hay 500 intereses en juego y el pobre territorio de Venezuela y los venezolanos son los conejos de esas grandes luchas geopolíticas. Escuchaba un audio de una persona que vive en Venezuela. Me decía, si ya el país era invivible, hoy es peor. Sí. Es decir, todo está parado, los militares están en la calle, la policía está de Maduro en la calle, digamos, las oportunidades de trabajo, digamos, están terminando de desaparecer porque las empresas ahora sí, out, las que quedaban. Y yo no sé si crees, ¿habrá dentro de Venezuela alguna élite económica que apoya a Maduro o eso ya no es una realidad? Sí hay. Sí hay. Sí hay. Sí hay una élite económica que se ha hecho empresaria gracias a Maduro, bajo un Digamos, esquema dentro normal. Dentro de su gente, digamos que se volvió empresaria con recursos Sí. del Estado Sí. y ahora son empresarios. Sí, sí. Pero empresarios antiguos que sabíamos que hacían de Venezuela uno de los países más ricos de Latinoamérica, yo creo que muy pocos estarán en Venezuela. No estaban en Venezuela, perdieron todo. Los que arriesgaron por principios lo perdieron todo. Los que están adentro defendiéndose, como por ejemplo algunos empresarios, bueno, están defendiendo sus empresas. Sí, con pero el riesgo de frente- que el día de con mañana el sean riesgo capturados se o las los quiten, maten. sí. Y luego también hay que entender una cosa a raíz de lo que dices. Los jerarcas del régimen no todos viven en Venezuela. Los jerarcas del régimen están en Washington, Madrid, Londres. Pero no puede ser. Evidentemente. ¿Pero cómo va a sí. ser eso? Claro, como los Cuando me jerarcas. hablas de jerarcas son la rosca de Maduro. Sí, La grandes. rosca de Maduro, los que de repente pudieron haber salido en este video que te puse. Sí, los que Les hacen lobbies. permiten entrada a vivir a Sí, Madrid. sí, sí. Si tú vas a Miami vas a ver grandes propiedades de grandes jerarcas del ¿Cómo régimen. puede ser eso Si vas posible? a Londres también, si vas a Madrid también. Eso también, otra vez insisto, hay que ver las cosas con más realismo y no tanta ideología. ¿Dónde están los ricos más importantes de Rusia? ¿En Londres? Eso también, y son los amigos de Putin. Entonces, esta gente hace lobby. Y para que se den una idea, al teniente Andrade, que era un militar... Pero entonces, ¿cómo leal le crees a una Unión Europea o cómo le crees a Estados Unidos sus molestias de lo que pasa en Venezuela cuando muchos de los de la rosca de Maduro están viviendo en sus países o hacen lobbying político en sus países y probablemente tienen hasta dinero en sus países? Sí, claro. Toda la industria inmobiliaria en Madrid, ¿cómo crece? ¿Por qué crece? Ahí están datos, lo pueden buscar. Es así. Así como la Unión Europea prohibió a los chavistas y luego vieron ustedes a la vicepresidenta Delcy Rodríguez con las maletas en el aeropuerto de Barajas, que fue un escándalo hace unos años, ¿se recuerdan? Había la prohibición de Europa. ¿Por qué España dejó entrar a Delcy Rodríguez? Fue un escándalo colosal. Entonces, lo que yo creo que estamos viendo es o el declive de las ideas de la libertad, que eso es lo que más me preocupa, ¿sí o no? Sí, claro. El declive absoluto de las ideas de la libertad, del Estado de Derecho, el liberalismo occidental. Y luego una actitud cínica respecto al poder. Es como el delincuente que, no sé, asaltara a todo el mundo y no se le puede decir nada porque es el nuevo ídolo. Sería Sí, nefasto. pues, aunque cometa ilegalidades, Aunque cometa es... no importa, ¿verdad? Déjenlo sí, pasar. Es mi cuate, como decimos Es mi en... cuate. Sería algo terrorífico y eso es lo que ha dado la comunidad internacional. Ahora, dicho eso, yo creo que hay cosas positivas y como te digo, en este momento se alinean cosas y se alinean cosas independientemente de la variable ideológica. Okay. Y en ese sentido Que algunos sí dicen que está pasando un fraude en está Venezuela. pasando un fraude, esto es terrible, cuando ustedes ven izar la bandera de Brasil en lo que era la sede de Argentina. Pero puede ser también mensajes de diente al labio político, ¿verdad? No, Jesús? yo creo que sí O hay sea, una a ver, no te intención. estoy negando lo que decís, o sea, yo lo entiendo, creo que sí hay cosas positivas que se pueden rescatar. Pues te pones en la mente de un político, es bien fácil subirte al barco y decir Venezuela es un desastre. Es que si no lo haces sos un estúpido, sos un idiota. Aún así hay gente que lo hace. Sí. Entonces,
Vos me decís cosas positivas, ok, ya hay muchos países que dicen que aquí hay un fraude y que la situación no puede continuar, que tal vez eso no había pasado antes. Sí, sí, sí. Ok. ¿Qué otra cosa positiva ves? Yo veo que positivo es que independientemente de la variable ideológica, se está consciente de esto. Y luego los países, todos, quieren hacer algo. ¿Qué es ese algo? No se sabe. Pero están allí. Es decir, yo te voy a poner un ejemplo. Yo vivo en Guatemala. Yo estoy agradecidísimo con el pueblo de Guatemala. Porque aquí mucha gente discute que qué gobierno es peor que otro. Pero aquí todos los gobiernos de que yo vivo aquí han condenado lo que ha pasado allá. Todos. De Jimmy Morales, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, Alejandro Yamatei e incluso el gobierno actual. O sea, esa sí es la posición de Guatemala. ¿Y por qué ha sido la posición de Guatemala? Yo creo que por cualquier guatemalteco que yo me conozco sabe algo de lo que está pasando en Venezuela. Claro. Y no he conocido a uno que me defienda lo que está pasando allá, al menos tan radicalmente. ¿Y tenemos relaciones históricas con Guatemala? Sí, Venezuela. Pero es un país que está más lejos, está en Sudamérica, no es centroamericano. Y aún así los guatemaltecos están claros de lo que pasa allá. En Argentina viven millones de venezolanos allá. Y los argentinos los han acogido y todo el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Los chilenos, los mexicanos. Los colombianos. Los colombianos. O sea, y entonces en ese sentido creo que a 200 años del proceso de independencia que se hizo en la batalla de Ayacucho en 1824, a lo mejor me dirás romántico, profesor de derecho, enamorado de la historia, te digo, hay algo que está allí tocando una cierta fibra que nos permite buscar otro sendero. Porque estos países en América Latina tienen que de alguna forma decir, no es que no queremos ser Venezuela, eso es evidente, pero sí necesitamos todavía hacer algo más para poder desarrollarnos. Sí, no, fíjate que no te veo como una persona romántica, ni idealista, ni nada. Lo que quisiera tal vez es que eso que rescatás como positivo se haga tangible. Sí, correcto. Si no, va a quedar en una hoja de algún libro, Sí. de historia, de la política venezolana. Van a haber criterios a favor, en contra de los discursos políticos que pudieron haber pasado en Naciones Unidas, en donde querrás, pero no se hizo absolutamente nada. Y creo que hay formas para poder actuar y presionar, y ojalá ya no los intereses predominen sobre la voluntad y la salud y derechos humanos de una población venezolana que no tiene absolutamente nada que ver. Sí, ojalá. Ojalá que así sea. Jesús, Amén. te doy las gracias. Gracias a ti. Amén. Eso Gracias a ti. es una realidad. Y triste, te digo, lo lamento mucho. Por eso es que nosotros en estos países peleamos tanto. Pero por eso te hablé mucho de la CIDH, que me parece de verdad vergonzoso venir a hacer comentarios a países como estos cuando hay problemas en otros lados. Pues, vos pones a tus mejores elementos en países que tienen problemas. Pues manden a la CIDH a Venezuela, pues. Que vayan ahí a ganarse su dinero y a vivir como se les dé la gana y que hagan sus conferencias ahí. No que vengan aquí. Pues aquí tenemos, pero ahí vamos, pues. Sí. Pero están aquí. Yo no veo que hayan ido a Venezuela. Pues esas son las cosas que a uno como ciudadano que entiende un poco de la geopolítica, de la política internacional, decís, esto es increíble. Pues. Esto de verdad es atónito. Y además, todavía tenés que... La gente te dice, es que usted debería de rendirle pleitesía. No sé ni quién es. No sé ni quién lo nombró. Hizo una conferencia de prensa y seguramente hay una argentina que fue electa por Kirchner, que obviamente tiene una simpatía con Maduro, y esa es la que viene sin conocer a Guatemala a decirme que todo está malo. Nah, que le vayan a cantar a Gardel.